Había una barrera de alambre de espino alrededor del gueto de Cracovia. Y a través de ese alambre de espino, por extraño que parezca, se podía ver. Habían convertido la fachada de un edificio en una pantalla y allí proyectaban el noticiario cinematográfico Wochenschau. Y nosotros, los niños, veíamos esas imágenes a través del alambre de espino. La bandera del Gran Reich alemán ondea sobre el castillo sede de la nueva emisora de radio de Alemania en el este. Volvemos la vista atrás a un mundo de extremos. La Polonia ocupada por los alemanes. En otoño de 1939 nombraron a mi padre gobernador general. Desde entonces pasamos muchos meses en Polonia, en el castillo de Wawel, en Cracovia. El punto de vista oficial de los nazis era que Polonia era una colonia a explotar. Creo que cualquier adulto sabía que no teníamos ningún derecho a estar en Polonia, que habíamos invadido aquel país. Y sabían que sus actos estaban completamente fuera de la legalidad. Mamá, no son más que niños. Recuerdo claramente a un soldado americano en mayo de 1945. Era un muchacho joven. Nos puso en fila a mi madre, a mis hermanos y a mí. Mi madre gritaba de rabia, no de miedo. Los alemanes tenemos nuestro orgullo. Mis hermanos lloraban y entonces nos apuntaron. En aquel momento yo pensé que de alguna forma aquel hombre tenía razón. Eso fue lo que pensé entonces, así lo recuerdo. Y que yo pertenecía a una familia que no siempre había actuado con rectitud. Hans Frank tuvo que responder en Nuremberg por lo que había hecho como gobernador de la Polonia ocupada. En 1939 fui nombrado gobernador general del gobierno general en Cracovia. Hans Frank era un hombre que buscaba poder. Y en el sillón de gobernador general tenía un poder casi ilimitado en sus manos. Hitler había dejado claro que el gobierno general estaba por encima de la ley y que Hans Frank podía hacer lo que quisiera. Estamos en este país y como alemanes no lo abandonaremos jamás. Durante la guerra, Hans Frank tuvo poder sobre la vida y la muerte de más de 12 millones de polacos, y ese poder se lo dio Hitler personalmente. Mi padre recibió una llamada del tren de Hitler. Fue allí y mantuvo una conversación de 10 minutos con él. Hitler le ordenó que tomara el control de la administración civil de los territorios conquistados. Mi padre volvió, se arrodilló delante de mi madre y le dijo: Brigitte, vas a ser reina de Polonia. Al final todo conducía de nuevo a la ciudad de Danzig. En el periodo de entreguerras había sido una ciudad libre bajo la protección de la Sociedad de Naciones, pero era codiciada tanto por el Reich de Hitler como por Polonia, especialmente por el 10% polaco de su población. Yo amaba a mi país. Lo amaba de verdad. Éramos muy patriotas. No estaba permitido hablar alemán en casa. Budzimira Wojtaliewicz, de Soltera Musik, tenía 15 años en 1939. Pertenecía a una familia polaca de clase media. Mi padre era representante del Banco de Comercio Británico Polaco de Danzig. Justo antes de la guerra le ofrecieron un traslado a la central de Londres, pero él no quería separarse de su familia. Mi padre siempre decía: la familia es lo más importante. Se llama Tadeusz. Es un chico encantador. Al menos no es alemán. Era un padre realmente maravilloso. Yo tuve una educación muy patriótica. Siempre estudiamos en polaco.
Los polacos éramos una minoría en Danzig. La mayoría alemana de la ciudad portuaria clamaba por la incorporación de Danzig al Reich de Hitler. A la inversa, había minorías alemanas en partes de Polonia que ahora soportaban una presión creciente. Mis antepasados emigraron desde Alemania hará unos 150 años y establecieron asentamientos. Los llamaban los colonos alemanes. Así los llamaban los polacos. Gustav Hinz se crió en una granja en Sadoleis, 90 kilómetros al noreste de Varsovia. Aunque también había algunos polacos en estas aldeas, vivíamos en paz y se hablaba tanto polaco como alemán. Mira, Wojtek. Patros. Oh, genial. Sí. ¿Son alemanes? ¿Y tú qué crees? Pocas. Vamos a jugar, ¿vale? Tú eres suboficial y yo soy teniente. A la orden, mi teniente. Nos llevábamos bien entre nosotros. En Polonia, en el periodo de entreguerras, la minoría alemana era bastante numerosa, entre un 2,5 y un 3% de la población, unas 800.000 personas. Desde principios de 1939 se inicia un conflicto entre las poblaciones alemana y polaca. La realidad es que los alemanes fueron perseguidos hasta cierto punto. Había un claro sentimiento antialemán que se dirigía contra ellos. Por otra parte, los alemanes provocaban este sentimiento y reclutaban a futuros infiltrados. También había alemanes en la ciudad polaca de Gostyń, al norte de Breslau, no muy lejos de la frontera alemana. No había un odio evidente. Nadie decía, tú eres alemán o tú eres polaco. Yo no viví nada parecido. Marian Sobkowiak, un colegial de 15 años, era consciente de la crisis internacional que estaba afectando a su mundo. Yo trabajaba vendiendo periódicos y leía con mucho interés los artículos sobre la situación. Ya había mucha tensión en el ambiente. ¡Últimas noticias! Marian, dame uno. Claro, señor Esquiva, tome. Aunque sea para pasar un mal rato. ¿Qué hay de nuevo, Marian? Dame 3. Muy bien. Gracias. Los polacos volveremos a sufrir. Papá. Es la guerra. ¿No sería lo más aconsejable marcharnos de aquí? No. Debemos quedarnos todos donde estamos. Mi padre dijo, no pienso huir. Los soldados alemanes son personas como nosotros. No tengo ningún miedo. Roman Polanski, nacido Raymond Liebling en París, había estado viviendo en Cracovia con sus padres y su hermanastra desde 1937. Cracovia era la ciudad natal de su padre. Yo tenía 3 años cuando volvimos a Cracovia, y para un niño la realidad es como es. Así que un niño la acepta mucho más fácilmente que un adulto. Mírame, Roman. Vale, así. No, no está bien. Aprieta aquí, ¿ves? Eso es, ahí. Vale. No os mováis. Quietos. Muy bien, Roman. Otra vez se ha movido. Ahora, ahora. Fueron días muy felices, una infancia muy feliz. Y entonces ocurrió lo peor. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Danzig era un objetivo clave para los alemanes. Había estallado la guerra. Era terrible. Mi padre se fue al banco. Cuando se despidió de nosotros, nos abrazó a todos muy fuerte, a nosotros y a mi madre. Recuerdo que fue un abrazo muy largo. Recuerdo que apoyé la cabeza en su hombro. Fue la última vez que papá estuvo en casa. Las primeras tropas alemanas han entrado en el Danzig liberado. Detrás de los soldados llegaron las unidades de policía y el reinado del terror.
Aquel mismo día los alemanes empezaron a detener a nacionalistas polacos, entre ellos el padre de Budimira. En aquel momento, el 1 de septiembre, cuando tenía 15 años, fue cuando me convertí en adulta. Los intensos bombardeos, especialmente sobre Varsovia, sembraron la destrucción física y emocionalmente. La campaña alemana concluyó en 3 semanas, pero para los polacos la guerra no había hecho más que empezar. Cracovia era la nueva capital, con Hans Frank como virrey de Hitler. En una ceremonia en el Babel, en el castillo, se le entregaron las llaves a mi padre. Él estableció allí su residencia, y la primera orden que dio fue que los judíos y los polacos tenían que hacer trabajos forzados. A partir de la medianoche de hoy, todos los judíos que permanezcan en Cracovia sin permiso serán reclutados para realizar trabajos forzados. Las estrellas que tenían que llevar los judíos en el brazo, aquello lo implantó mi padre. De repente, se dio la orden de que los judíos llevaran aquel brazalete. Un brazalete blanco con la estrella de David en azul. Y eso significaba que eran judíos. Yo no sabía que éramos judíos, no sabía que era un judío. Mi madre se vio obligada a trabajar en el castillo real, el Babel, igual que otras mujeres, como limpiadora de la residencia de Frank, el gobernador del gobierno general. El trato que se daba a judíos y polacos era infrahumano. Claramente no valían nada para los ocupantes alemanes. No querían una nación con una clase inteligente y educada. Querían crear una colonia de trabajadores sumisos. Y eso era también lo que quería mi padre. Para poner en práctica este plan se dividió Polonia. Gran parte del oeste y el norte, aproximadamente un cuarto del país, se anexionó a Alemania. La mitad oriental pasó a manos de la Unión Soviética y lo que quedaba en el centro, conocido como el Gobierno General, se convirtió en cantera de mano de obra para Alemania. Los efectos de este descuartizamiento nacional se extendieron a las zonas rurales, incluida la ciudad de Gostyń. Teníamos miedo. Todo parecía ir bien cuando llegó el ejército alemán. Todo el que llevaba un recipiente recibía una ración de sopa de guisantes. Los soldados eran muy amables, algunos incluso hablaban polaco. Pero todo aquello se acabó cuando llegó la Gestapo. La guerra no fue una sorpresa, pero la brutalidad de los alemanes sí. No tanto el ejército como los Einsatzgruppen, que fusilaron a miles de polacos, cuyos nombres estaban en listas que habían preparado. El 20 de octubre anunciaron oficialmente que a las 9 de la mañana siguiente, todos los hombres tenían que presentarse en la plaza del mercado si no querían ser encarcelados. Todos los hombres de 15 años en adelante. Los alemanes hablan en serio. No vayas. Papá, ya no soy un crío. Por favor, no. Hacia las 10:30 sacaron a los 10 primeros hombres. Y 30 hombres de las SS fusilaron a aquellos 10 hombres. Y después sacaron a los 10 siguientes. Fue terrible. Yo vi cómo fusilaban al director de mi colegio y a Schwarz, el panadero que me había vendido el pan 2 días antes, y a Esquiva, el sastre que vivía en nuestro edificio. Los ponían allí de pie y caían en un lago de sangre.
Eran personas educadas. Era gente de todo tipo, trabajadores, comerciantes. Ejecuciones masivas como estas tenían la finalidad de destruir el corazón y la voluntad de Polonia. 60.000 polacos de la clase media rural fueron exterminados de esta forma solo en 1939. Hitler creía que los portadores del nacionalismo polaco eran lo que llamaban la élite. De modo que para eliminar la posible amenaza, decidió que si se eliminaba a la élite polaca y se dejaba solo a las masas, serían más fáciles de controlar. La intelectualidad polaca fue la primera víctima de los crímenes nazis. Mi hermano Norman tenía 11 años más que yo. Un día, durante una comida en el castillo de Babel, le preguntó a mi padre: ¿qué pasa? ¿Hay gente muerta ahí abajo? Al pie del castillo de Babel había unos 30 polacos que habían sido fusilados como rehenes. El poderoso gobernador general tiró los cubiertos en la mesa, saltó de su preciosa silla tapizada y gritó: «No quiero oír hablar de eso», y salió del comedor hecho una furia. Podemos decir que por primera vez hemos traído a la nación polaca orden, ley y justicia. Intentaron separar a los polacos de los alemanes. A los polacos se les prohibió el acceso a muchos sitios, como parques o teatros. Los transportes públicos tenían asientos diferentes para polacos y alemanes. Los de los polacos eran los peores, por supuesto. Cada nuevo decreto les recordaba que los alemanes pertenecían a una raza superior. Esos decretos se manifestaban en que los polacos se apartaban a un lado para dejar pasar a los alemanes, tocándose el sombrero. Mi padre llegó una vez y le chorreaba sangre de un oído. Se sujetaba la cabeza. Y nos contó que iba andando por la acera y un joven oficial alemán venía en dirección contraria. Y como no le saludó, le dio un golpe en la cabeza y le reventó el tímpano. Fue un momento terriblemente humillante para él y también para mí. Lloramos mucho por papá. No sabíamos dónde estaba. Le echábamos mucho de menos. No sabíamos que los polacos presos estaban en la escuela femenina Victoria. Y en aquella escuela los torturaron horriblemente. ¡Gestapo! ¡Abran la puerta! ¡Dos prisa! ¡Abran la puerta! ¡Corre al visillo! Quedaos ahí, quedaos ahí. Aquellos hombres entraron en la casa con sus armas y le dijeron a mi madre: Recojan sus cosas, tienen exactamente una hora. No más de 2 bultos por persona. Van a ser expulsadas. Y mi madre dijo: Pero por Dios, estoy esperando a mi marido. Y él le contestó: su marido las estará esperando donde van a ir ustedes. Apenas nos dejaron llevar lo que podíamos agarrar con las manos. En un éxodo masivo, 1,5 millones de polacos fueron obligados a dejar sus casas. Los polacos indeseados
Aquellos de los que había que deshacerse eran deportados al gobierno general. Esto no le gustaba nada al gobernador general Hans Frank, que se opuso sin éxito a algunas de estas deportaciones. Los edificios desalojados en las zonas anexionadas debían ser entregados a ciudadanos de origen alemán. Las casas vacías de emigrantes polacos y judíos se limpian y se convierten en hogares para ciudadanos alemanes. Con este certificado ya tiene un nuevo hogar en el Gran Reich alemán del Führer. Enhorabuena. Gracias. Heil Hitler. Nos enviaron a una zona en una región que no conocíamos de nada. Finalmente llegamos a una aldea, donde nos asignaron una granja. Campesinos alemanes regresan a la gran madre patria. Entonces me enteré de que los dueños de la granja, una familia polaca, habían sido expulsados y nos la habían dado a nosotros. Yo era consciente de que aquello no era nuestro y de repente lo era. Desde el primer momento los alemanes recién llegados tenían la sartén por el mango, incluso los niños. Había una escuela relativamente grande que era solo para niños alemanes. Los niños polacos tenían prohibido ir a la escuela. Nosotros pensábamos que éramos superiores y que ellos estaban para hacer tareas de servidumbre. Los polacos no tenían, diciéndolo claro, absolutamente ningún derecho. Solo se les consideraba mano de obra. Al principio se intentó atraer a la gente para que trabajara voluntariamente, pero rápidamente pasaron a ser trabajos forzados. Se obligaba a trabajar a niños de 14 años. Cuando los polacos se resistían, la reacción siempre era brutal. A veces detenían a gente al azar por la calle y se los llevaban a Alemania. Se calcula que 2 millones de polacos se vieron obligados a realizar trabajos forzados en condiciones extremadamente duras. Los alemanes consideraban que todo era botín de guerra: mano de obra, propiedades, tierra y viviendas. Papá decía, vamos a irnos a vivir a otra parte. Tuvimos que mudarnos al sitio que habían preparado los alemanes. Primero habían expulsado de allí a los anteriores habitantes y entonces nos hicieron ir al otro lado del río, a un lugar llamado Podgorze. En Cracovia se hacinó a 15.000 judíos en un área donde previamente vivían 3.000 personas. En un piso podían vivir, no sé, probablemente 5 familias. En una reunión en el Palacio de Babel, Hans Frank dijo: "El instinto predador es uno de los instintos primarios de la humanidad. El placer de apoderarse del botín constituye una de las experiencias más sensuales de la humanidad. Los polacos no tienen ningún derecho, todo es para Alemania, y ni hablemos de los judíos". Tenían todos los privilegios de los gobernadores coloniales. Los alemanes veían el gobierno general como un gran botín de guerra. Todos ellos, desde los altos funcionarios del llamado gobierno hasta el último oficial o guardia. En el nivel más bajo de este sistema de explotación estaban los judíos, que estaban segregados en los tranvías de Cracovia y en todas partes. Poco después de mudarnos, mi hermana me llamó desde la ventana y me dijo, mira, y lo que vi fue a unos hombres levantando un muro en medio de la calle y dije, ¿qué están haciendo? Y ella dijo, nos están encerrando. Construyeron un muro alrededor de la zona y recuerdo que aquello fue devastador para mí. El gueto recién creado también era objetivo de pillaje.
Todavía puedo vernos sentados en nuestro Mercedes, pasando despacio por aquellas calles estrechas. Mi madre iba sentada al lado del chofer. Debía ser el gueto porque todo el mundo llevaba la estrella. Mi madre hizo parar el coche delante de una tienda y entró. Quitad de medio, cerdos. Señora Frank, es un honor. Apártese, quiero ver algo. Mientras esperaba, solo vi gente triste. No veía las risas ni el alboroto al que yo estaba acostumbrado de pequeño. Nos comportábamos como una raza superior, tanto los hombres como las mujeres. Cuando mi madre compraba telas y pieles de lujo en el gueto, ella siempre ponía el precio. Pagaba un puñado de zloty. Todos los que estuvieron allí lo saben. Siempre trataban a las dependientas muy mal. A veces incluso las abofeteaban. La vida humana también valía muy poco en el gueto. De repente vi que la calle estaba vacía. Y entonces vi una columna de mujeres custodiadas por varios oficiales alemanes. Y uno, especialmente joven y atractivo, estaba gritando a una mujer que estaba llorando y que apenas podía caminar. Y según pasaban por delante de mí, de repente vi que el alemán tenía la pistola en la mano y le disparó en la espalda. Y vi cómo salía la sangre, así. Me quedé paralizado un momento y eché a correr hacia el edificio que tenía detrás. Pero los horrores se multiplicaban en todas partes. Todavía puedo ver cómo cayó el director de la escuela, cómo cayó Esquiva, Schwarz. Era muy duro. La gente empezó a pensar en defenderse. Pensaban, no podemos soportar esto más. Marian Sobkowiak y otros se unieron a la Legión Negra, un grupo local de la resistencia. Ya en el otoño de 1939, empezaron a formarse movimientos clandestinos y jóvenes patriotas trabajaban en ellos activamente. Este movimiento fue muy fuerte en Polonia en comparación con otros países. Marian distribuía propaganda patriótica en su ciudad natal, que había sido germanizada con el nombre de Göttingen. La Gestapo no tardó en fijarse en él. Salieron del ayuntamiento 2 hombres de la Gestapo y un miembro de nuestra Legión Negra, que me conocía y me había traicionado. Ese es. Gestapo, estás detenido, no te resistas. Vamos. Marian y otros miembros de su grupo fueron trasladados a la cárcel más cercana, en Rawicz, para ser interrogados. Como es natural, yo no quería confesar nada. Y entonces cogió un martillo y empezó a darme golpes en la cabeza. Para refrescarme la memoria, decía. Yo hacía como que no me dolía mucho, y como repetía que no sabía nada, siguió dándome golpes con el martillo. A la tercera vez perdí el conocimiento. Me echaron un cubo de agua y volvieron a empezar. Después de varias semanas, supe que no podía resistir más. Estaba física y psicológicamente quebrado. No me quedaban más fuerzas y me dije que sea lo que Dios quiera. Y confesé. Marian fue condenado a 2 años en un campo de concentración. 12 de sus compañeros fueron ejecutados. Los judíos del gueto se enfrentaban a la muerte a cada momento. Hombres, mujeres y niños. Hicieron una redada en el edificio y oíamos gritos y chillidos. Entonces, yo tenía un amigo que vivía en el piso de al lado, un niño extraordinariamente brillante. Fue mi primera gran amistad.
Por desgracia, en aquella redada, se lo llevaron. Aquello me rompió el corazón, por supuesto. Fue la primera vez que sufrí este tipo de decepción, este tipo de sentimiento. En 1942, como muestran estas imágenes tomadas clandestinamente, se hacían redadas de judíos en las calles del gueto a plena luz del día. Mientras tanto, Roman fue acogido por amigos de la familia que vivían al otro lado del río, fuera del gueto. Después de aquella redada, mi padre vino a buscarme. Íbamos andando hacia el gueto, cruzando el puente sobre el Vístula, y yo lo notaba demasiado cariñoso. Me cogió en brazos y de repente rompió a llorar y me dijo: se han llevado a mamá. Esta mañana se han llevado a mamá. Papá. Papá. Yo le pedía que dejara de llorar, porque Deja de llorar. alguien podía fijarse en nosotros y nos detendrían, porque papá no llevaba el brazalete. Recuerdo cómo eché de menos a mi madre. Fue el sentimiento que predominó en aquellos tiempos. En toda Polonia se estaban vaciando los guetos. Todos los judíos que vivían en pueblos como Plonsk o Plonen fueron detenidos. Y según me contó mi padre, que participó en aquellas acciones como Camisa Parda, fueron llevados a un gueto. Y entonces saquearon sus casas. Creo que nosotros teníamos algunas de aquellas cosas. Después de un tiempo, estas acciones se acabaron y el gueto desapareció. Cerca de la salida del gueto y de la Umschlagplatz había miles de personas. Algunos debían llevar más de 24 horas, custodiadas por la policía judía del gueto. Y había un policía joven paseándose de aquí para allá. Tendría, no sé, 18 o 20 años. Y me acerqué a aquel muchacho que estaba al borde de la multitud. Y le dije: mira, nos estamos muriendo de hambre. Déjanos ir a buscar un poco de pan a casa. Y él se nos quedó mirando un buen rato y dijo: marchaos. La verdad es que cuando pienso a veces qué, cuándo o quién me salvó la vida, siempre acabo pensando que fue este chico de la policía judía. Después de que deportaran al último miembro de su familia, Roman vivió escondido en una granja al suroeste de Cracovia. Apenas estaba a 40 kilómetros del campo de exterminio de Auschwitz. Los pequeños nos preguntábamos: ¿qué les pasa a los judíos que se llevan en los transportes? Y solían decir: hacen jabón con ellos. Y si los adultos pensaban que eso estaba bien, los niños tenían que aceptarlo. Y lo aceptábamos. La familia de Budzimira Wojtaliewicz y su novio huyeron de Danzig a Varsovia. Nos acogió una amiga de mi madre en Varsovia. Cuando llevábamos allí un tiempo, su hijo dijo que allí había un centro de la resistencia, que era desde donde distribuían todos los periódicos y los carteles. Y él me reclutó. Me dijo: tú puedes ayudarnos. Hablas alemán, puedes sernos útil. Polonia había sido dividida y el Estado polaco aplastado, pero seguía existiendo en la clandestinidad.
Lo más extraordinario de la resistencia polaca, y esto no ocurrió en ningún otro país ocupado por los alemanes, fue el hecho de que creó su propio Estado clandestino. En todos los niveles de la sociedad polaca, la gente tenía trabajos normales durante el día, pero también formaba parte de la resistencia, que tenía su propio gobierno, el gobierno polaco en el exilio, en Londres. Tenían su propio sistema de educación, universidades y escuelas clandestinas, y también tenían su propio ejército, el Ejército Nacional Polaco. Y en el verano de 1944, mientras el frente del Este cada vez estaba más cerca, el Ejército Nacional Polaco corrió el gran riesgo de iniciar el alzamiento de Varsovia. Entre los insurgentes estaba el novio de Budsimira, Tadeusz. Mi novio se empeñó en hacer guardia. Entonces se oyó un disparo. Murió instantáneamente. Yo sentí un dolor enormemente profundo. Sabía que había perdido algo muy grande y maravilloso. Era como si me hubiera quedado viuda a los 21 años. Igual que en 1939, los polacos recibieron muy poca ayuda directa. El alzamiento de Varsovia fue aplastado. Como represalia, 500.000 de polacos fueron expulsados de Varsovia. Y a continuación, Hitler dio la orden de arrasar el centro de la ciudad hasta los cimientos. Yo estaba en el bosque recogiendo arándanos. De repente, oí aquel ruido. Miré hacia arriba y vi aviones. Eran aviones americanos que iban... Fue un momento fabuloso. Me tumbé en la hierba y mi corazón reventaba de alegría. El fin de la guerra estaba cerca. Budsimira y su hermana estaban entre el 500.000 de expulsados de Varsovia y en secreto regresaron a Danzig. Un día aparecieron 2 policías. Nos detuvieron a mi hermana y a mí y nos llevaron a un sótano. Allí había varios hombres de las SS esperando. Entonces nos interrogaron. ¿Cómo os habéis atrevido? Fuisteis expulsadas. ¿Y ahora? Aparecéis aquí en Danzig. ¡Ilegalmente! ¡Estáis en la resistencia! Vais a ser deportadas a un campo de concentración. Stratman. Dios mío. Dios mío, no puede ser. Por el Führer, sí. Heil Hitler. Hubo un largo silencio y yo me atrevía a hablar. ¿No se encuentra bien? ¿Podemos ayudarle? Mi único hijo ha caído en combate. ¿Qué edad tiene? Tenía 20 años. La misma edad que yo. ¿Quiere que la guerra siga destruyendo vidas? No sabemos dónde está nuestro padre, ni nuestra madre, ni nuestra hermana. ¿Y quiere mandarnos a un campo de concentración? Escuchó lo que le dije. ¿No gritó? Entonces dijo: Fuera. ¡Fuera! Pero tendréis que presentaros cada semana a la policía. Salimos de allí corriendo, llorando. Nos sentíamos tan felices que nos abrazamos. A principios de 1945, según se acercaban las tropas soviéticas, los alemanes de los territorios del este empezaron a prepararse para huir. Gustav, vamos, venga. Gustav, vamos. Fue a principios de enero de 1945. Era invierno y hacía frío.
Habíamos cargado los 2 carros con comida. Los niños iban cubiertos por las mantas y así emprendimos el camino. A la mañana siguiente supimos que los rusos ya habían llegado a la zona. Y poco después nos encontramos con partisanos polacos. Nos ordenaron que volviéramos al lugar de donde veníamos. Yo había aceptado como un hecho que cuando nos detuvieran, yo tenía 9 años, me fusilarían. No dejaba de pensar en cómo lo harían, mirando a la pared o al revés. Pero esperaba que viniera un pelotón de fusilamiento a matarme. Lo había aceptado. La familia Frank, que consiguió escapar a Baviera, no sufrió las represalias. Yo sentía que realmente éramos culpables. Después de terminar la guerra, vimos fotos de cadáveres de los campos, entre ellos niños de mi edad. Aquello fue un verdadero shock. Aquello tenía que ver con lo que habíamos hecho en Polonia. Mi padre había sido el responsable. Él era la máxima autoridad. Hans Frank fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg. El remordimiento llegó demasiado tarde. Pedimos al pueblo alemán, en cuyo nombre actuamos, que abandonara este camino en el que estábamos condenados a fracasar, según la ley de Dios y la justicia. Fue tras la liberación del campo de concentración de Stutthof, cerca de Danzig, cuando Butsimira supo lo que había sido de su padre. Había sido fusilado allí en 1940. No hubo tribunal ni veredicto. Mi padre era un patriota polaco y nada más. Al final de la guerra, volví a Cracovia. Unos 3 meses después de aquello volví a casa y de repente me di cuenta de que aquel hombre era mi padre. Roman. ¿Papá? Mi padre me sentó en sus rodillas. Yo tenía 12 años y era una sensación extraña. Pero fue uno de los días más felices de mi corta vida. Probablemente el más feliz hasta entonces. Yo no perdía la esperanza. La esperanza de volver a ver a mi madre. Hasta que un día nos enteramos de que madre no iba a volver. Estaba en uno de los trenes que iban directamente a las cámaras de gas. Estaba embarazada. La añoranza de mi madre simplemente se disolvió en tristeza. Es muy, muy doloroso. Polonia tenía antes de la guerra una población de 30 millones de habitantes. 6 millones murieron en la guerra, la mitad cristianos y la otra mitad judíos. Aquella terrible pérdida todavía se siente en la sociedad polaca a día de hoy. En el campo donde estaba recluido, Marian Sobkowiak conoció a miembros de la resistencia alemana. Yo estaba en un campo de concentración. Viví muchas cosas. Tuve malas experiencias con alemanes malos, pero también buenas con alemanes buenos. Y me dije, si Dios me permite sobrevivir, trabajaré por la reconciliación, especialmente con nuestros vecinos los alemanes. Gran parte de Polonia estaba en ruinas. Ahora le tocaba a Gustav Hinz hacer trabajos forzados. Habían cambiado las tornas. Ahora los polacos no trabajaban para nosotros, sino que los alemanes teníamos que trabajar para los polacos. Ahora éramos nosotros los derrotados. Y sabíamos que de alguna forma lo que nos estaba pasando era justo.
En 1957 se permitió a Gustav Hintz emigrar a Alemania Occidental. Allí fue acogido en un campamento en Friedland. Mi experiencia a lo largo del tiempo ha sido que los alemanes que consiguieron escapar se sentían de alguna manera ofendidos y heridos porque Alemania había perdido la guerra. Lo que yo sentía era muy diferente. Me sentía feliz de que Alemania hubiera perdido la guerra, porque no creo que hasta ahora ninguna otra guerra haya causado tanto sufrimiento.